Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por el YouTube, el canal de YouTube. Esperamos que a través de este mensaje usted sea bendecido. Hemos estado en una serie que hemos titulado Aprendiendo en mis sufrimientos. Y hoy vamos a tocar el mensaje número 6. Ya vamos en la sexta semana. Y uno dirá, ¿y qué tanto hay que aprender del sufrimiento? Ya estoy por cortarla, pero podemos seguir enseñando y hablando de eso. Pero la semana pasada comenzamos a hablar de que aún en las transiciones hay sufrimiento. En el cambio de un niño adolescente, de adolescente a adulto, de hecho, de adulto ahora anciano. Hay mucha gente que lo sufre, se le hace difícil aceptarlo. Hay sufrimiento. La realidad es que las transiciones, la mayoría de las transiciones traen sufrimiento. Y dijimos que como iglesia nosotros estamos en una transición. Y cuando yo digo iglesia, no solamente estoy hablando de esta congregación, sino de todas las congregaciones. Porque todas las congregaciones juntas somos parte del cuerpo de Cristo. Y somos todos nosotros los que Pablo en su revelación dice que debemos de crecer hasta la estatura del varón perfecto. La iglesia entonces está en una transición. Hablamos de eso la semana pasada, de pasar de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a adulto y por último un hombre perfecto. Y es en esta transición que muchas veces tenemos problemas y hay luchas en la congregación, hay contiendas, hay chisme, hay tantas cosas, ¿no? Y la realidad es que nosotros como pastores, en esta transición tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande. Sí, tenemos la responsabilidad como la tuvo el apóstol Pablo, cuando vimos que él dijo que él sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos. Si Cristo entonces no es formado en nosotros, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar como niños en Dios. Y hay mucha gente que lleva años en la iglesia, pero siguen siendo niños en Dios, niños espirituales, niños que por cualquier cosa se ofenden, por cualquier cosa no perdonan, por cualquier cosa se la tienen que desquitar. Es un reto que tenemos los pastores. Y nuestro reto entonces es presentarle al pueblo todo el consejo de la palabra. Y tenemos que presentarlo explicado, masticado, en pequeñas dosis, muchas veces repitiendo lo mismo con diferentes ilustraciones. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos entender que nosotros hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido santificados para Dios el Padre, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria y que Dios nos salvó no sencillamente para ir al cielo, sino para ser testigos de Él aquí en la tierra. Y esto es sumamente importante porque la semana pasada, cuando estaba en Orlando, me tocó discutir. Y cuando digo discutir, no estamos hablando de pelear, pero sí de poder intercambiar ideas sobre el rapto. Y ambos me dijeron lo mismo, y fueron ocasiones separadas. Es que si nos quita el rapto, entonces, ¿qué esperanza hay? Y dije, pero es que yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Cristo viene otra vez. Pero mi esperanza, fíjate, más que Cristo venga, es que Él habita en mí. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuál es la verdadera esperanza de nosotros? Cristo en mí. Eso debe ser lo que nos motiva. Lamentablemente yo decía, a nosotros lo que nos mantiene es que hay una expectativa de que Cristo viene en cualquier momento. Porque si no, y yo me quedo, Dios mío, no han entendido el evangelio. Analícelo. Yo no estoy porque amo a Cristo, yo estoy porque tengo miedo de quedarme. La cosa va cambiando, porque aún Cristo nunca estuvo hablando de
llevarnos al cielo, sino su mayor mensaje fue de cómo vivir el reino aquí en la tierra. Ese fue su mayor mensaje, cuando usted lo busca de escritura a escritura. Nosotros entonces somos testigos de ese Cristo que vive en nosotros. Por eso podemos testificar de Él. Y somos colaboradores con Él. Y usted tiene que entender que el honor más grande que tiene un ser humano sobre la tierra es ser un colaborador con Él. Más que ser médico, y ser médico es bueno. Más que ser millonario, y ser millonario es bueno. Más que ser un profesional, más que tener hijos. Oiga bien, el mayor honor que puede tener una persona, te escogió. El Rey de Reyes y Señor de señores. Fíjate que cuando viene el presidente de Estados Unidos o una persona, un galán de televisión, un artista, la gente se vuelve loca y le da una alegría. Pero si eso es alguien que se va a morir y que está muerto en delito y pecado, imagínate cómo yo no debo actuar cuando yo sé que quien me escogió no fue el presidente de la nación, sino el creador de los cielos y la tierra y que es eterno y me ha dado vida eterna. Es un honor. Pero el honor que tenemos no solamente es de vivir para Él, sino de sufrir por Él. Y eso no se habla. Por eso, dice ahí Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esto no es algo que tú podías decir. Esto no es algo que tú ibas a decir, no, yo quiero sufrir por Cristo. No, eso fue algo que Él le plugo darte a ti. Y yo quiero que usted lo entienda hoy. Déjeme explicárselo de una manera para que lo pueda entender, aunque hemos estado en este tema durante todo este tiempo. Si usted le hacen un reconocimiento, ¿cómo usted se sentiría? Halagado. Se sentiría homenajeado. Se sentiría festejado, ¿no? Festejado. Imagínate, un reconocimiento para usted no es para llorar. Y si llora es de alegría. ¿Por qué? Es para disfrutar y gozar ese momento. Yo te dije a ti que el honor más grande y el reconocimiento más grande es que Él nos escogió a nosotros. Y no nos escogió y no nos concedió solamente creer en Él y vivir por Él y para Él, sino que nos concedió sufrir por Él. Y usted tiene que entender que eso es un privilegio. Eso es un privilegio. No lo digo yo, vamos a ver en la palabra. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Increíble. ¿Cómo yo voy a tener gozo en la prueba? Porque la prueba, dice ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso quiere decir que mis pruebas, mis sufrimientos no son en vano, sino que en medio de ellas yo puedo desarrollar paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia? Yo creo que todo, pero ya, ¿verdad? Ahí está. Necesito paciencia, pero ya. Es por eso que hemos titulado esta serie, Aprendiendo en medio de mis sufrimientos. Y la paciencia es una de las cosas que yo tengo que aprender en medio de mi sufrimiento. Otra cosa que yo puedo obtener en medio de mi sufrimiento es la revelación de su gloria. Por tanto, el sufrimiento no debe ser extraño para nosotros, sino que ustedes tienen que entender que es parte de su crecimiento como hijo de Dios. Pero yo no se lo digo, lo dice Pedro. Mire lo que dice 1 de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Está diciendo, esa prueba no es extraño. ¿De qué te extraña?
¿De qué te quejas? Si para nosotros el sufrir no debe ser ¿qué? Extraño. Sino gozaos. Eso lo dijo Pablo también, ¿verdad que sí? Y lo discutimos ya. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y la semana pasada hablamos, la semana pasada fue, ¿verdad? ¿O la antipasada? La antipasada, hablamos de los padecimientos de Cristo. Así que para los que nos están viendo, y esta es la primera vez, es la parte 3. Está en la parte 3 de esta serie, en la parte 4 de esta serie. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Hay bendición en ello. Bienaventurado, una de las traducciones es feliz. Dice, si tú sufres, debes ser feliz. Eso no cabe en la mente natural. Y no cabe porque las cosas naturales usted no las puede discernir con el espíritu. Y las cosas espirituales usted no las puede discernir con la carne. Por eso es que hay que acomodar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. ¿Y por qué soy bienaventurado? ¿Por qué soy bendecido? ¿Por qué soy feliz? Dice ahí, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Imagínense, yo le dije, es mucho más que el presidente de Estados Unidos y que cualquier actor de Hollywood. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuándo es Dios glorificado por nosotros? Él te está diciendo ahí que no te extrañes de esas pruebas que nos han venido. En otras palabras, tú puedes glorificarlo en medio de la prueba, tú puedes glorificarlo en medio de tu aflicción, tú puedes glorificarlo en medio de tu dolor, en medio de tus luchas, porque mientras otros blasfeman y hablan mal de Cristo, tú lo que dices, Señor, te doy gracias, porque aunque estoy sufriendo, tu espíritu reposa sobre mí, tu espíritu está en mí, y yo sé que lo mejor está por venir, porque tú tienes un plan bueno y perfecto para mi vida. Eso usted lo tiene que entender. Esa es la manera en que nosotros glorificamos o le damos la gloria a Dios. Vamos a ver entonces este proceso del sufrimiento en medio de una transición en la vida de Moisés y de Pablo. Porque ambos iban a pasar un pueblo por una transición en la cual ellos pensaban que iban a ser parte de esa transición hasta disfrutar lo que venía, mas sin embargo ellos no disfrutaron de lo que hablaron. Ellos no disfrutaron en la tierra de lo que Dios le había revelado. Vamos a hacer y entender un paralelo de ambos. Y para mí es muy interesante. Número 1. Moisés y Pablo crecieron en momentos difíciles. Pues number 1. Moisés y Pablo crecieron en momentos difíciles. Sí, Moisés crece en un momento muy difícil. Estaban matando a los niños. ¿Usted cree que usted nació en un tiempo difícil porque está el coronavirus? Sí. No todo el mundo va a morir, pero en aquel tiempo, si usted nacida un niño judío, sus esperanzas de sobrevivencia eran 0.0. Mas sin embargo, Dios tenía un plan para él y le preserva la vida. Le preservó la vida de tal manera que la hija del faraón lo ve en el río, le toma cariño al niño y decidió criarlo como si fuera de ella. Moisés, cuando lo ponen en esa canasta, lo que estaban haciendo era exponiéndolo a la muerte. La mamá lo puso ahí para que muriera, no para que la hija del faraón lo recogiera. Es por eso que cuando lo pone, ella se va. Vamos a verlo en la escritura. Vamos a verlo en la escritura. Éxodo 2, del 1 al 4. Mira cómo dice.
Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y lo calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo que estaba haciendo era enviarlo a una muerte segura. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La madre se va porque ¿qué madre quiere ver un hijo morir? Ninguna. Pero la chamaquita que no lo parió, y adolescente al fin dijo, yo quiero ver qué va a pasar. Pero fíjate, ¿sabe a la larga por qué que ella estaba ahí? ¿Y por qué muchas veces tú estás en situaciones difíciles y adversas? Porque Dios siempre tendrá un testigo de lo que pasó para que pueda testificar que fue Dios. Sí, hay gente que te vio arrastrado en las drogas, pero Dios permitió que te vieran así para que dijeran que fue Dios el que te levantó y te sacó de ahí. Hay gente que te vio quizás en el hospital moribundo. ¿Sabes por qué Dios permitió que te vieran así? Para que cuando Dios te sanara y te levantara, ellos podrían decir, ¿sabe qué? El médico dijo que no había remedio, pero yo vi cómo Dios obró en él. O sea, quizás usted es una mujer que fue abandonada y ha luchado criando a sus hijos y en escasez, pero ahora Dios la ha levantado y Dios la tiene echando hacia el frente. ¿Sabe? Hay gente que la ha visto para que puedan decir, yo vi cómo esa mujer sufrió sin tener nada, luchando con sus hijos solos, pero fíjate cómo Dios la ha bendecido. Dios siempre tiene un testigo que testifique de las grandezas de Dios. Y para eso está la iglesia, para testificar de las grandezas de Dios. Por eso el testigo más grande que hay sobre la tierra somos nosotros. Porque si nosotros no testificamos, Jesús dijo, las piedras hablarán. Es importante que podamos entender entonces que Moisés nace en un tiempo difícil, donde el pueblo de Israel está en esclavitud, está bajo la presión de Egipto. De igual manera, Pablo nace en un momento difícil, donde los romanos habían invadido a Jerusalén y tomaron a Jerusalén y le hicieron una colonia, un vasallo. Porque para los romanos lo único que servían los judíos era para que le pagaran su tributo, cobrarle. Esto de los taxes no es de los americanos, viene de Roma. Para los egipcios, lo único que servían esos egipcios, judíos, eran para esclavos. Pero en el plan de Dios, aunque nacieron en tiempos difíciles, Dios iba a abrir la puerta, oiga bien, para que ellos fueran gente educada. ¿Lo iba a hacer? El punto número 2 es que ambos, aún en medio de las dificultades, fueron personas educadas. No solo Éxodo te dice que Moisés realmente fue enviado a la muerte, sino que mira cómo dice Hechos 7, 21 y 22. Pero siendo expuesto a la muerte. ¿De quién habla? De Moisés. La hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Este muchacho estaba condenado a muerte por donde quiera que lo mirara. Si no lo mataban los soldados de Faraón, se lo iba a comer un cocodrilo en el camino o una serpiente. Condenado a muerte. Pero qué increíble que un hebreo, que era abominable ya para los egipcios, un condenado a muerte, uno que no valía nada más que para ser esclavo, es ahora hijo de la hija de Faraón. Yo sé todo que me empezó a fluir. Fíjate que nosotros también estábamos condenados a muerte, porque estábamos muertos en delitos y pecado. Es como si nos hubiesen puesto también a ver qué iba a pasar. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que nos tuvo misericordia, como tuvo misericordia de Moisés. Y ese se llama el Hijo de Dios. Y si la hija del faraón pudo tomar a Moisés como su hijo, el Hijo de Dios te tomó a ti y a mí como su hijo. Es importante lo que Dios hace en la vida de la gente que Él ha marcado.
Hechos 7:22 sigue diciendo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Aquí hay un problema. Sí, Moisés no era cualquier cosa. Moisés fue educado de tal manera que él tenía seguridad en lo que hablaba. Fue educado de tal manera que él tenía inteligencia para presentar lo que él creía. Por eso dice que era poderoso en palabras y obras. Pero hay un problema. Nos enseñaron que Moisés era eso mismo, tartamudo, gago. Pero ahí no dice eso. No estaba aquí, pero le voy a explicar por qué rapidito. Porque hay gente que nace tartamudo de nacimiento. Y hay gente que a través de un shock, de un susto, de algo bien fuerte, desarrollan, nosotros decimos la caguera, ¿no? El ser tartamudo. Haga un research para que vea cuánta gente no eran tartamudos y por causa de una impresión muy fuerte comenzaron a ser tartamudos y ya no se pudieron arreglar. Eso quiere decir que Moisés, antes de ser tartamudo, era un hombre, dice la palabra, poderoso en sus palabras y en sus obras. Era una persona elocuente, inteligente, productiva. Era un líder en todo el sentido de la palabra. Era rico y era hijo de la hija de Faraón. Imagínense, un hebreo que debía haber muerto, ahora con educación, con liderato, con dinero y con el derecho de los egipcios. ¿Sabe quién se le ocurre algo así? Ya lo sabe, a nuestro Dios. Es el único, es el único. Pablo también, que nace en un tiempo difícil, Dios va a abrir la puerta para que sea educado. Mira qué interesante. El pueblo de Israel estaba sojuzgado por los romanos. Mas, sin embargo, Dios permite que Pablo tenga un padre que es mercader. Y como mercader hacía un buen dinero. Y no solamente hacía un buen dinero, era de ciudadanía romana. La ciudadanía romana para un judío o para un extranjero costaba demasiado de mucho dinero. Pablo lo obtuvo por nacimiento. Vamos a ver, Hechos 22:3, dice, Pablo hablando, yo de cierto soy judío, nacido en Tarsa de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Está diciendo, yo nací allá, pero fui criado aquí en Jerusalén. ¿Por qué fue criado ahí? Mire lo que dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo nace de una familia adinerada, muy acomodada, que puede enviarlo a estudiar a Jerusalén. El ser criado a los pies de Gamaliel era como hoy decir, hay que ir a la universidad, mejor universidad teológica. Y lo que mucha gente no entiende es que Harvard, Yale y Princeton, que están catalogadas como de las 3 mejores universidades, fueron universidades que comenzaron con principios cristianos y con principios teológicos. Ir allí era como, Pablo ir allí a los pies de Gamaliel era como ir a una de estas instituciones. Moisés y Pablo entonces reciben la mejor educación que podían haber recibido en el tiempo que ellos vivieron y en momentos difíciles. Hechos 22, 27 y 28. Vino el tiburón, están interrogando a Pablo y le dice, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero, adquirí esta ciudadanía. Yo le dije, costaba mucho. Y Pablo dijo, bueno, yo lo soy de nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede abrir puertas en los momentos más difíciles. Dios puede proveer para que tú seas un profesional en donde hay escasez. Dios puede proveer para que tú te eleves a otras alturas cuando mucha gente no puede hacerlo, porque ese es el Dios que tú y yo le servimos. Punto número 3.
Ellos tenían la ciudadanía de sus países opresores y eso les daba privilegio. Es interesante porque Moisés nace en Egipto y Dios le preserva la vida para que pueda ayudar a los hebreos a salir de la esclavitud y ponerlos en una transición. Yo le dije que las transiciones causan sufrimientos, porque la primera generación de esclavos que Moisés sacó de esclavitud, los pudo sacar de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de ellos. Y a la larga termina esa generación, la mayoría muertos. Transición difícil. Porque usted sabe cuánta gente iba a decir, por tu culpa nos estamos muriendo, por tu culpa nos está pasando esto. ¿Sabe por qué? Porque nadie se echa la culpa así. La mayoría de las cosas que pasamos no fue la culpa de otro. La gente dice, los hombres se reconoce que en la carne venimos de Adán. Porque muchas de las culpas dice, la mujer que tú me diste. Siempre le estamos echando la culpa a otra persona. Dios va a levantar a Moisés para que saque a este pueblo de Egipto y llevarlos en una transición. Pablo nació en Tarso, ciudadano romano, pero criado en Jerusalén, porque iba a llevar también a los judíos a una transición también. Una transición que iba a ser muy difícil. Ambos son escogidos por Dios para ser educados, para ser líder, tener relación con aquellos de donde Dios iba a sacar a su pueblo. En otras palabras, te voy a instruir en las leyes de esos opresores para que las puedas usar cuando lo necesites. Porque Moisés las usó y Pablo también. Eso quiere decir que todo lo que nosotros pasamos, Dios lo ha ido orquestando porque sabe que en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Moisés iba a sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Egipto tipifica el mundo, Faraón el diablo, sus ejércitos los demonios. Sí, eso es a lo que apunta. Pero Pablo iba a sacar ahora a los hebreos de la esclavitud de la ley, que estaba tipificada ahora en religión y obras muertas. Parecería que ellos tenían todo lo necesario para triunfar en lo que Dios lo había llamado. Ciudadanos de sus países, educados, líderes, ambos poderosos en palabras, ambos sumamente inteligentes. A Moisés Dios le había dicho que lo iba a poner sobre naciones, sobre reinos. Por eso es que usted lo va hablando con el faraón y después haciéndole la batalla a los reyes que se interponían en el camino de Israel hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él iba a poner el nombre de Jehová en alto. De igual manera, el ministerio de Pablo iba a ser igual. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Usted va a ver que lo mismo que pasa con Moisés está pasando con Pablo. Dios lo iba a llevar ante reyes para que los reyes supieran quién era Jehová. Número 4. Ambos, el ministerio de ellos iba a ser para arrancar, destruir, edificar y plantar. Y usted tiene que entender que los ministerios que Dios levanta con este propósito son los ministerios que más van a sufrir. Son los ministerios que Dios los va a someter a procesos de sufrimiento, porque es un entrenamiento, porque van a ser sumamente atacados. Y Dios los mete en un proceso de sufrimiento para después llevar a cabo su propósito. Y eso lo podemos ver con Jeremías. Jeremías pasó por un proceso de sufrimiento tanto que dijo, yo no vuelvo a predicar, yo no vuelvo a hablar, yo no me llame que no quiero ir. Porque Dios lo había llamado con este tipo de sufrimiento. Mírelo.
o este tipo de ministerio. Jeremías 1, 9 y 10 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjate qué interesante, no se parece en lo que le dijo a Moisés. ¿Ve? Porque yo te voy a decir lo que vas a hablar. Siempre este tipo de ministerio, Dios lo va a usar para hablar su palabra. De hecho, Dios puso palabras tan poderosas en Moisés que no solamente hizo que libertara al pueblo de esclavitud, hizo que se abriera el mar muerto. Dios puso palabras tan poderosas en Pablo que él terminaba alborotando una ciudad. Alborotó la cárcel y hablamos de eso. Alborotaba los sitios donde iba de tal manera que muchas veces llegaba y a los 3 días era tan poderosa la palabra que tenía que ir huyendo por los muros. Porque si no lo apedreaban. Sí, era gente poderosa en palabra porque ellos tenían un ministerio especial de arrancar y derribar. Por eso el versículo 10 ahí en Jeremías dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿No fue lo que dijo a Moisés y a Pablo? Claro que sí. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La gente que Dios llama a este tipo de ministerio, dijimos que son gente sufrida, que aparentemente no tienen éxito en lo que hacen, porque van a ser señalados. Van a ser vituperados, van a decir que están en apostasía, van a decir que están mal. Tantas cosas va a pasar. ¿Por qué? Porque están arrancando, destruyendo y arruinando muchos conceptos religiosos que la gente tiene. Y eso fue lo que vio nacer Moisés. Iba a arrancar ahora todo lo que habían aprendido de Egipto. Y fue lo que iba a hacer Pablo, porque le iba a arrancar ahora todo lo que había aprendido de la ley. Créame, esa ha sido parte de nuestro ministerio en Tyler. Arrancar, arruinar y destruir las vacas religiosas. Sin pena ninguna. Sin pena. Estamos en el internet. Para que nadie diga, yo creo, no, ahí está y lo digo. Yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque hay que arrancar, derribar y destruir para después poder plantar y edificar. Sí, Cristo lo dijo de una manera, es que Cristo era increíble, de una manera que a mí ni se me ocurriera, pero Él decía, ¿sabe qué? Nadie pone un vino nuevo en odre viejo. No. Mejor rompemos ese odre y lo hacemos añico y agajamos el vino nuevo y lo ponemos en odre nuevo. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos aquí en esta congregación? Hacer gente que tenga un odre nuevo para que pueda tener vino nuevo. Déjame seguir. Ambos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para traer un cambio de mentalidad a un pueblo oprimido. Para Moisés transicionar a un pueblo de esclavitud a la tierra prometida y a la libertad. Pablo de la esclavitud de la ley a la promesa o el nuevo pacto en la libertad en Cristo. Ambos fueron creados en la sabiduría de Egipto. Ambos vivieron de manera acomodada sin que le faltara algo. ¿Quién no le gustaría vivir así? A todos. Nada más que hay un problema. Tendría que hacer una pregunta. ¿Quién sufre más cuando viene un periodo de escasez? ¿El rico o el pobre? Viene la escasez para todo el mundo. No hay comida para todo el mundo. Acuérdate que cuando vino el hambre de Egipto, tú podrías tener dinero, pero aún no había. Viene una hambre. ¿Quién sufre más? ¿El rico o el pobre? El rico. Porque el pobre sabe lo que es levantarse y que nada más hubiese una tortilla. El pobre no entiende, el rico no entiende eso. De hecho, el rico estaba acostumbrado a levantarse y que le tuvieran todo un desayuno para probar un poquito aquí, un poquito para aquí y lo demás no me gusta. El pobre, te hice eso y si no te lo comes,
Sufre más. Es interesante porque fíjate qué increíble. Acuérdate, el tema es aprendiendo de nuestro sufrimiento. Y tú vas a decir, pero pastor, ¿y qué tiene que ver Moisés? Aquí es donde vamos. Dios permite que ambos estén en prosperidad, hayan ido a las mejores escuelas para después meterlo en la escuela del desierto. A ambos. Sí, Moisés creía que los judíos lo iban a aceptar. ¿Por qué? Maté a un egipcio defendiendo a un judío, ahora los judíos me aceptan. Serás inteligente, pero ahí te colgaste. De hecho, usé eso porque te voy a meter en la escuela del desierto. Porque lo que tú aprendiste allá no te sirve para lo que te quiero. Hay cosas que uno no entiende en Dios. No las entiende. Porque lo que ambos tenían no le iba a servir para lo que Dios les quería mostrar. Y ahora Moisés va a huir y pasar un largo proceso en el desierto. Ahora imagínense, Moisés huyendo. Y créame, ¿usted cree que tenía miedo? Claro. Cuando sepa el faraón que yo... Fíjate que el hombre es bien profético. Porque el hombre dijo, mejor aquí corrí que aquí morí. Eso es profético. Así que, ahora él está, ¿usted cree que Moisés fue entrenado para vivir en el desierto? No, se crió en el palacio. Ahora imagínense en el desierto. ¿Y esto se come o no se come? Ay, María, ¿quién se come eso? Y allá ve el cactus y tiene eso. Pero qué bueno que en medio del desierto Dios siempre apareja a alguien para ser de bendición. Y aparece Jetro. Ahora Jetro le dice, ¿que tú estás comiendo qué? En balde te pasa de cajerita, eso no se come. Ahora lo va a educar. Y algo interesante, le va a dar una tremenda posición, Jetro. Lo va a poner a cuidar el ganado. Es increíble. De estar en el palacio, ahora estar cuidando el ganado. ¿Y cómo es que se ordeña esto? Y yo no sé por qué se quejan, porque el ganado no sé qué, pero cuando yo voy a las ovejas, esas se quejan. Esa cada vez que la toca me dice, ¡bah! Se quejan. Ahora es un proceso de aprender una vida diferente. La realidad es que cuando yo pienso en esto, tengo que pensar, y es una pregunta. ¿No te ha pasado que tú has luchado por algo mejor en la vida y de momento pasa algo y lo que tú creías que iba a pasar no está? Y ahora estás peor que lo que estabas. Ahora tienes que hacer cosas que nunca has hecho antes. Créeme, yo conozco mucha gente así. Mucha gente así. Cuando vino uno de los supervisores que trabaja conmigo, vivía en California cuando se cayó la economía. Toda la vida ganando buen dinero, trabajando bajo un ingeniero en una compañía de aire acondicionado. Se puso tan mala la cosa que terminó en Walmart. Y él me decía, Gilberto, yo nunca en mi vida creía que iba a trabajar en un Walmart. Pero ¿sabe qué? Tenía que hacer lo que había que hacer porque habían unos niños que alimentar. ¿Sabe? Tú planificas para tu vida, pero vienen momentos a veces que tú no los esperabas. Pero ¿sabe qué? Dios lo permite porque en medio de eso nos quiere enseñar algo. Moisés, que comía las mejores comidas, ahora estaba en el desierto tomando leche natural. Cuando Jetro no lo veía, ¿sabes? No te tomes la leche, que tú eres medio glotón. Muchas veces eso es lo que va a hacer Dios en nuestra vida. Dios nos va a llevar al desierto, a momentos secos, a momentos áridos, momentos difíciles en nuestra vida, porque allí Dios nos va a enseñar. Por eso es que Pedro dice, primera de Pedro 4:13,
sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro te está diciendo, ¿sabe qué? En medio de ese sufrimiento y de esos padecimientos hay una revelación de su gloria para que te goces con ella. Fíjate que Dios siempre hace algo para que usted pueda disfrutar de su presencia. Después que Moisés le servían todo en bandeja de plata, estuvo en el desierto. Porque dijimos que el sufrimiento del desierto siempre produce algo. Siempre produce algo. Fíjate que dijimos hace un rato que el sufrimiento producía ¿qué? Paciencia. Y mira lo que produjo en Moisés, número 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pregunta, ¿era Moisés de verdad así de manso? El tipo le cayó a palos a un egipcio y lo mató. El tipo tenía su genio volado. ¿Sabe cómo Dios trabaja muchas veces con nosotros? Como tú tienes ese genio así, te voy a meter en esos mismos problemas hasta que aprendas a controlarte. Créeme, cuando yo me convertí al principio, yo me enojaba por cualquier cosa, yo le decía cualquier cosa a cualquier persona por cualquier cosa, yo era así. Y Dios comenzó a trabajar conmigo y a meterme en problemas. ¿Y sabes qué pasaba? Cada vez que me metía en un problema, me colgaba. Me colgaba. Porque respondía mal. Y mientras tú sigues respondiendo mal, ¿qué Dios sigue haciendo? Metiéndote en problemas. Cuando tú dices, Señor, cámbiame este genio. Un día salgo de un culto glorioso. Aquello Dios moviéndose. Me acuerdo, era un viernes en la noche. Y salgo en el carro, salgo con Amarilis. Y de momento un carro viene y me cruza así. Y lo primero que dije, a mí no hay hombre que me sacó del carril. A mí no hay hombre que me saque así del carril yo con mi esposa. No. Y me le tiro detrás. Y Amarilis, ¿qué hace? Date tranquilo. No. Me faltó respeto y contigo ahí. No, esto no se queda así. Y me le voy detrás hasta que hay una luz roja. Y cuando se para ahí en la luz roja, yo lo miro y le digo, si eres macho, bájate. Y ahí yo siento cuando Dios me habla y me dice, y no me dijiste que tú quieres que te use. Créeme, cambió la luz roja. Aquel salió y Amarillo me dijo, ¿qué te pasó? Y yo estaba así. Y Dios me habló. ¿Está entendiendo? ¿Sabe qué causó eso? Que un tiempo más tarde estábamos en una tienda y una morenita me salió de atrás para adelante. Aquello estuvo brutal. Y ella, y yo la miré y le dije, mira, si te ofendí, perdóname. De verdad, si te ofendí. ¿Y sabes qué? No la ofendí. Cuando salimos, Marilyn dice, wow, no lo creo. Yo le digo, ¿cómo que no? Esa muchacha te insultó y tú le dijiste que te perdonara. ¿Está entendiendo? Dios me metió en tantos problemas que yo ni me di cuenta cuando cambié. Cuando tú pides, Señor, cámbiame, ajustate el cincho. ¿Ah? Es interesante. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar donde Dios va a trabajar con nuestras actitudes, con nuestras debilidades, con nuestros orgullos. Pero ahí también es donde Moisés recibió la revelación de Dios y Pablo también. Y si ellos pudieron recibir revelación de Dios en su desierto, yo puedo garantizarte que esta palabra es verdad, que nosotros también podemos recibir revelación de Dios en medio de nuestro desierto. Podemos. Yo me imagino a Moisés en el desierto y el enemigo diciéndole,
Ven acá, ¿dónde está el Dios que te salvó del río, que te llevó ahí al palacio, para ahora ponerte en un desierto? Para eso te salvó. Yo me imagino el diablo diciéndole a Pablo, oye, después de estudiar tanto y perseguir a los judíos, ahora los quieres ayudar y lo que hacen es sacarte el cuerpo, no confían en ti y los otros judíos te quieren matar. Para eso Dios te salvó. Porque si hay un testigo, dijimos que siempre hay un testigo para decir lo que Dios hace, siempre hay otro, el testigo del enemigo, para acusarte. ¿Por qué? Porque el enemigo es el acusador de los hermanos. Y la mejor manera que usa a sus hijos es acusando. Aún dentro de la iglesia, por eso es otro tema. Como el enemigo nos acusa, es en nuestro desierto que viene todo tipo de dudas, que viene todo tipo de temores, que viene todo tipo de conflictos, que viene todo tipo de incredulidad. Yo me imagino que en un punto dado Moisés se sentía así, pero fue en medio de ese sentimiento donde un día mira y dice, what's that? Es fuego. Pero no está corriendo, se está quedando ahí. Es fuego, pero la zarza no se le quema ni una hoja. Y se le acerca. ¿Sabe por qué? Porque en medio de ese desierto, en medio ya de estar empezando a no creer, en medio de esa duda estar, Dios se le iba a aparecer y le iba a hablar. Porque ese es el Dios que tú y yo le servimos. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que está con nosotros. Yo no sé qué Dios te va a revelar en tu desierto. Y yo no sé qué te va a enseñar, pero algo te puedo decir. Sí te va a enseñar. Te va a enseñar. Pablo, que también es instruido por Cristo, porque tienen que entender algo. Los dos encuentros más grandes que existen en la palabra, uno con Jehová, y ahorita vamos a entrar en eso, y otro con Jesús, fue Moisés y Pablo. Y ambos, el encuentro fue tan grande que vivieron totalmente para Dios, sometidos a Dios, para llevar un pueblo de un lugar a donde Dios lo quería llevar. Un encuentro con Dios radical que cambió y marcó sus vidas. Pero tiene ese encuentro y ahora Dios lo lleva al desierto. Y el desierto es importante y es interesante. ¿Por qué? Porque si usted cree que usted fue el único que lo llevó al desierto, la Biblia dice que Jesús, después de ser bautizado y después de decirle, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, la cosa está buena y la unción de Dios está sobre mí, dice que fue llevado por el Espíritu, por el mismo Espíritu que vino sobre él. La gente se cree que el Espíritu nada más es para uno sacudirse y hablar lengua, y a veces el Espíritu dice, vente negro, que vamos para el desierto. Porque la escuela del Espíritu es necesaria. Que Dios trabaje con nosotros. Por eso es que en Gálatas, cuando vemos, mira cómo Pablo les pone, Gálatas 1, del 11 al 17. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Lo que yo predico, ninguno de ustedes me lo enseñó. Ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ninguno. Dios se me apareció y después que se me apareció, me mandó para el desierto. Vamos a verlo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, interesante, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, a ese asesino, porque nosotros siempre, Pablo era un asesino. ¿Qué hacía? Perseguía a la iglesia. Él fue uno de los que consistió cuando apedrearon a Esteban y estaba allí. Moisés
era otro ¿qué? Asesino. Pero ¿sabe qué? Dios no está pendiente a lo que tú eras. Él está pendiente a lo que Él determinó que tú ibas a hacer desde antes de la fundación del mundo. Y es tiempo cuando Dios le plujo revelar a su Hijo en mí. Llegará un día de una revelación de Dios a tu vida que va a cambiar todo y te va a marcar de una manera donde tú vas a decir, no soy el mismo que antes. Pablo dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A dónde fue? Arabia. ¿Y qué es lo que hay en Arabia? Árabe. Arena. ¿Lo llevó al desierto? Sí, el Arabia y lo que hay hoy en día es por el petróleo. En ese tiempo no lo habían encontrado todavía. Lo que habían eran beduinos, caseta de campaña. Pablo ahora fue a Arabia, fue al desierto y ahí es donde él es instruido por Dios. Ahí es donde recibe la revelación de Dios. Y por eso dice, yo la recibí no de ninguno de ustedes. De hecho, estaba bastante lejos de ustedes, donde ninguno de ustedes quería ir, porque Dios me iba a enseñar en un lugar donde ninguno de ustedes iba a ir para que le enseñara. Eso es lo que hace Dios. Dios no trata con todos igual. Dios trata de manera distinta con otros, pero a todos nos ama como sus hijos. Número 5. La experiencia de Moisés y Pablo fue tan profunda, yo le dije, tuvieron una experiencia increíble, uno con Jehová, otro con Jesús, que Moisés terminó escribiendo el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, y Pablo terminó escribiendo el 30% del Nuevo Testamento, que en realidad se debe llamar el Nuevo Pacto. ¿No? ¿Por qué le dicen Nuevo Testamento y Viejo Testamento? De verdad, debería llamarle Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Así que debería ser. Y como no se le llama así, por eso es que toda esta gente tiene todo este problema con las dispensaciones y estamos en la dispensación de la gracia, en la era de la iglesia, en esto. No, déjate de todo eso. No estamos en el nuevo pacto. Se acabó. Número 6. Ambos son llamados por Dios y Dios repite su nombre 2 veces para que entendieran que era importante para ellos y la seriedad y la intimidad de ese llamado. Va a haber en muchos sitios que se menciona el nombre 2 veces. Cuando Dios le dice a Marta, Marta, Marta. Fíjate cómo le dice a Éxodo 3:4 a Moisés, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. A Pablo le dijo, Hechos 9:4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A Samuel, ¿cómo lo llamó? Samuel, Samuel. Eli, ¿me llamaste? No. ¿Por qué Dios usa con ciertas personas 2 veces su nombre? Porque tiene que ver con 2 cosas. Número 1, te está enseñando la seriedad y que es contigo, no es con el del lado. Es contigo. Y número 2, en el hebreo, cuando se hablaba muchas veces, 2 veces el nombre tenía que ver con intimidad. Había intimidad. Dios a esta gente que lo llama 2 veces es porque Dios va a crear una intimidad con ellos. Por eso que le dice Marta, Marta, porque él la amaba, él la quería, pero iba a hacer algo en ella, pero dice tan afanada. Es por eso ahora que Jesús le va a decir a los fariseos, ¿por qué ustedes le llaman Señor, Señor? 2 veces. Otra palabra, ¿por qué ustedes dicen que tienen intimidad al llamarlo 2 veces? Si no hacen lo que Él les pide. Esta cuestión de llamar 2 veces denotaba una intimidad. Y eso iba a denotar que Dios iba a tener un trato especial con ellos. Número 7, estoy avanzando porque ya no nos queda tiempo.
Ambos quisieron saber quién los llamaba, tanto Moisés como Pablo. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Moisés está diciendo, yo necesito saber cómo tú te llamas. Porque si me preguntan, ¿qué le voy a decir? Me envió Dios. ¿Quién eres? ¿Y quién es Dios? Yo necesito conocerte. Hechos 9:5, cuando Jesús se le aparece a Pablo, mira cómo dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ambos necesitaban saber con quién estaban tratando. Y usted tiene que saber quién está tratando con usted. Tiene que saberlo. Número 8. Ambos tuvieron un encuentro con la persona que revelaba el pacto que ellos iban a escribir o a presentar. Sí, Moisés no tiene un encuentro con Jesús. Moisés tiene un encuentro ¿con quién? Con Jehová. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Otra palabra, yo soy Jehová. Y usted tiene que entender que Jehová es siempre el revelador del pacto. ¿Por qué digo eso? Yo me entremezco. Porque por ahí te van a enseñar que en el futuro va a venir el anticristo a hacer un pacto y a romper un pacto. Nadie puede hacer un pacto si no es Dios. Que sea válido. Que sea válido. Y ahora Jehová se le revela a Moisés y le va a revelar el antiguo pacto. Y se le dan dos cosas para identificar a ese pueblo y a ese pacto. Número 1, las tablas escritas en piedra, la ley y la circuncisión. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, o 2 tablas de la ley, o del pacto. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Génesis 17:10. También le dijo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, en este antiguo pacto, Dios se le revela a Moisés y le dice, oye bien, te voy a revelar el nuevo pacto y tiene que haber una ley y tiene que haber una circuncisión. Pero oiga bien, el único que después va a confirmar el pacto y va a cesar el sacrificio, no es el anticristo, es Cristo. Porque ahora Cristo, antes de morir dice, y esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y una vez que eso pasa, no hay más sacrificio. Hizo cesar el sacrificio. Ahora le va a revelar el nuevo pacto a Pablo. Hechos 9:5, dijimos, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora se va a presentar Jesús. ¿Por qué Jesús y no el Padre? Porque la Biblia dice que Él es el mediador de un mejor pacto. Él fue el que dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Ahora es Cristo el que establece el nuevo pacto y también va a haber una ley y va a haber una circuncisión. Pero ahora la ley va a ser escrita en el corazón y la circuncisión es del corazón, según de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora hay algo interesante, porque al hacer un nuevo pacto, se abre no solamente para los judíos, y oiga bien, el pacto fue con los judíos, porque Jeremías dice, y este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y cuando Dios dice, esta es la sangre del nuevo pacto, no habían gentiles, todos eran ¿qué? Judíos. ¿Con quién Él establece el pacto?
con los judíos. Aquí es donde está el misterio escondido desde antes de los siglos. Y era que los gentiles iban a ser parte de ese nuevo pacto conjuntamente con los judíos, para que derribando la enemistad entre ellas, crear un nuevo hombre o un nuevo pueblo para él. Por eso Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Para ti te enseñaron que judío es ¿quién? El que desciende. Y Pablo, que desciende y tiene sangre judía, te va a decir, no, porque él tiene la revelación. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La pregunta es, ¿quiénes son los judíos ahora? El pastor está en Israel, hay muchos en Israel, hay muchos en África y hay muchos aquí. Porque no es judío el que viene ahora por linaje de sangre humana, sino por linaje de la sangre del Cordero que nos redimió con sangre preciosa. Y Pablo dice, ahora esos son los judíos. Por ahí te van a decir, ese pastor, ten cuidado porque está predicando esa teología nueva que la iglesia suplanta a Israel. No, corazón, la iglesia no suplanta a Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia fue injertada en Israel. Adiós, pero ¿y a quién cortaron? Tiene que entender algo. Sí, había un olivo y ese olivo es el verdadero Israel, el remanente. Dios corta ahora a los incrédulos. No, cortó a los judíos, no, a los incrédulos, para injertar a estos incrédulos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué nos va a injertar? Porque cuando le plujo a Dios revelar a su Hijo en ti y en mí, ese día nos dijo, tú eres parte de mi pueblo judío. No suplantamos a los judíos, nos hicieron judíos con ellos. Vamos a seguir porque ambos tuvieron que enfrentar a magos que se oponían al propósito de Dios. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón. Sabios y hechiceros hicieron también los mismos los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Siempre el enemigo imita. Pablo va a hablar de esos hechiceros. Según de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Pero fíjate que Moisés ahora enfrentó judíos, magos o hechiceros que decían que hacían las obras de Dios. Pablo va a pasar por lo mismo. Hechos 8, 9 y 10. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejercitando la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Hasta que llegó Pablo. Sí, la gente no sabe lo que es el poder de Dios hasta que llega un verdadero hijo de Dios. Ahí la cosa cambió. Ahí la cosa cambió. Sigo. Mi último punto. El trabajo era tanto que tuvieron que poner ayudantes para poder echar la obra adelante. Éxodo 18, 25 y 26 dice, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cada vez que Dios comienza a trabajar y comienza a manifestarse, ¿sabe qué? Va a necesitar el líder de Dios ayudante. ¿Por qué? Porque la obra debe crecer. Y la gente debe ser entrenada para que sean líderes también para Dios. Porque si Moisés no hubiese entrenado a líderes, no hubiese un Josué. Y si Pablo no hubiese entrenado a líderes, no hubiese un Timoteo y un Tito.
Es importante. Pero oiga bien, había algo en el corazón de ellos dos. Y era que la gente que Dios había puesto bajo ellos ambos sentían un dolor inmenso por ese pueblo. Tanto que rogaban a Dios por ellos. Créeme, hay un montón, solamente toco uno, hay un montón de versículos donde usted va a ver a Moisés rogando a Dios por el pueblo, para que no los elimine, para que no los mate, para que ponerse en medio de la mortandad. Pero solamente tocó uno. Éxodo 34, 8 al 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Sabes qué, Señor? Perdónanos y haznos tuyos. ¿Moisés tenía que pedir perdón? No. ¿Moisés había pecado? No. Pero él se identificaba con el pueblo. Lo mismo pasa con Pablo, que va a ver los Gálatas y le va a decir, estoy maravillado que tan pronto se hayan apartado de la verdad. Por eso es que en Gálatas 4:19 él va a decir, hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el dolor de parto de Pablo era en la enseñanza y en la oración. Porque tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Pablo dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que enseñarles a ustedes otra vez todo el consejo de la palabra para que Cristo sea formado, pero yo tengo que orar y parir esto en ustedes también. El trabajo, y esta es mi conclusión, de Moisés fue introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. La tierra prometida no representaba el cielo como muchos dicen. ¿Por qué? Porque en esa tierra ellos tuvieron que pelear con 10 naciones más grandes y más fuertes que ellos. Apuntaba, y es una tipología. Pero Moisés, a través de muchos sufrimientos, conduce al pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo que él luchó, el pueblo que él intercedió por ellos, el pueblo que él amó tanto, es el pueblo ingrato que ahora hacen que él se enoje. Y no solamente tire la ley, sino que golpee la juca. Y por causa de eso, Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. ¿Usted quiere saber de sufrimiento? ¿Qué sufrimiento hay que te diga? No vas a entrar, pero todavía tienes que hacer lo que yo te diga. Ahí es donde. Porque qué fácil, Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero me bendice. Yo voy a hacer lo que tú me dices, pero yo quiero ver tu mano. Pero de momento él dice, lo vas a llevar, pero no vas a entrar en ella. ¿Sabe lo que Dios está juzgando ahí en Moisés? Su corazón. ¿Es tu corazón más por la tierra o es tu corazón más por mí? Y le va a pasar a Pablo. Porque Pablo es el que está introduciendo la transición y llevando un pueblo a través de salir de la ley a la gracia, al nuevo pacto. Y él sabe que llegará el tiempo donde el tabernáculo va a ser destruido, el sacerdocio va a ser quitado, para que entre la plenitud del nuevo pacto con un nuevo sacerdocio. Y él anhelaba ver eso, mas sin embargo, ya sabe que va a morir. Y en un momento dado tiene que despedirse de unos ancianos y decirle, yo sé que ustedes no volverán a ver más mi rostro. Todo lo que yo hablé y enseñé que iba a pasar, va a pasar, pero no lo voy a ver. No lo voy a ver, pero voy a terminar testificando de que Dios es bueno hasta el final. Y sabes, la tradición dice que Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado. Pedro dice, yo no soy digno. ¿Se acuerda? El sufrir por Cristo es ¿qué?
Es algo que se nos concede. Es un privilegio. Y él lo entendió, dijo, yo no soy digno. Dios me da un privilegio de morir por él, pero no soy digno de morir igual que él. Mírenme al revés. ¿Y por qué Pablo muere decapitado y Pedro crucificado? Porque Pedro era judío. Pablo era ciudadano romano. Y no lo iban a poner en una cruz. Por eso es que lo decapitan. Pero todos ellos sabían que el final venía, pero fueron fieles hasta la muerte. Porque ellos se mantuvieron mirando al invisible. Si tú crees que tú estás pasando algún sufrimiento, cuando tú analizas la vida de esta gente, yo me quito el sombrero y le digo, Señor, yo todavía no he sufrido. Gracias. Dios le enseñó a cada uno de ellos en medio del sufrimiento. Y Dios nos enseñará a cada uno de nosotros en medio del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento, lo que se va a probar en nuestra vida es nuestro corazón. Queremos darle las gracias a todos ustedes que nos han sintonizado en este día o los que van a ver el video más tarde. Esperamos que sean bendecidos.